Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis estimados amigos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el resumen del libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia. Vamos a hacer un estudio o un análisis panorámico de este libro, basado en un estudio bíblico que yo realicé con mi querido amigo y pastor y ministro José Antonio Sánchez de la congregación Amichaf en México. Baso este resumen en el estudio bíblico que yo realicé con él, y simplemente lo que quiero hacer con ustedes aquí es compartir un poco de el mensaje y la información que me ha sido transmitida a mí, ¿ok? Lo que queremos ver entonces en este pequeño y corto, espero que sea pequeño y corto resumen, voy a hacerlo lo más resumidamente posible, es hablar sobre el tercer libro de Moisés, el tercer libro que escribió Moisés de la Torá o de la ley o del Pentateuco. El nombre de Levítico, al igual que los otros libros que tenemos en la Biblia, como ustedes ya han visto, al igual que los otros 4 libros, fue puesto basado básicamente en el primer nombre. Bueno, nombre como tal Levítico fue puesto en la Septuaginta, ¿sí? En la traducción que se hizo del hebreo al griego, hecha hace 200 años, hecha 200 años antes de Cristo, pero el nombre Levítico viene de la palabra Leviticon, que básicamente se le puso ese nombre en griego porque era referente a los levitas. En el hebreo, el nombre verdadero, como ven aquí en la parte inferior, es Vayikra. Y de nuevo, por lo que iba a comentarles ahora, porque pues se basa en la primera palabra del libro que se escribió en original en hebreo, lo que es Bereshit para Génesis, Shemot para Éxodo y Vayikra para Levítico, que significa llamó, porque pues el libro de Levítico comienza diciendo llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Entonces llamó, traducido al hebreo, es Vayikra. En Éxodo capítulo 31 pues se habló de la construcción del tabernáculo, y aquí en el libro de Levítico Dios le va a hablar a Moisés desde el tabernáculo y le va a entregar una serie de instrucciones, ¿ok? Levítico se trata básicamente de preceptos de santidad. Génesis, en el libro de los orígenes, podríamos resumir la esencia del libro de Génesis, ya lo habíamos visto antes, como la del hombre perdido, el hombre arruinado. Génesis termina con el ataúd de José en Egipto. Éxodo nos habla de la salida del hombre, de su esencia, y que es el hombre rescatado. Y el libro de Levítico es un libro de expiación. La esencia de este libro es la del hombre purificado. Una cosa es ser rescatado, como se trató en el Éxodo, y otra cosa es ser purificado. Una vez rescates a alguien de una piscina, por poner un ejemplo, tú le enseñas a nadar, de tal manera que no vuelva a cometer esos errores. Entonces Levítico hace exactamente lo mismo, te dice cómo mantenerte en un estado de pureza, tanto personal, física como espiritual. No es un libro para leer, no es un libro para simplemente hojear y decir, claro, es que ahí está el libro de Levítico. No, es un libro para estudiar verso por verso. Es el primer libro que todo niño hebreo debía de aprenderse de memoria en su época. Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, el primer libro que se aprendió de memoria en su niñez fue Levítico, porque el libro de Levítico pues da una serie de instrucciones para moldear la forma de vivir de nosotros, cómo vivir como pueblo escogido de Dios. Una de las más grandes tragedias espirituales en las que nosotros como humanos hemos sido envueltos es que hay muchas teologías afuera que consideran que una vez eres salvo, una vez hayas ya repetido tu oración o hayas dicho tu oración, Señor, te recibo en mi corazón, tú eres mi Salvador, dicen que a partir de ese momento no se enseña nada más. De ahí en adelante dicen ya, pare de contar nomás, simplemente acéptalo como tu Salvador y ni siquiera te vamos a enseñar cómo andar en santidad, ¿sí? Entonces no se enseña a la humanidad cómo guardar esa salvación, porque la salvación podría llegar a perderse basado en tu relación directa con el Señor y cómo tú le obedezcas a Él. Que aunque tu salvación ha sido por gracia, eso no lo voy a negar, pues tenemos que mantenerla en reverencia, en honra y respeto a aquel que te salvó de esa esclavitud. Y simplemente en este tipo de teologías dicen, no, deja que tu espíritu te guíe, y no te enseñan más, no te enseñan discipulado, y de esto se trata de Levítico, ¿no? Levítico, como los otros 4 primeros libros de la Biblia, lo escribe también Moisés, lo escribe entre el año 1947 antes de Cristo, más o menos, 2 años después de que se ha hecho o que se ha realizado el Éxodo.
Levítico consta de 27 capítulos. Vamos a resumir esto en ciertas partes. Vamos a hablar, de pronto voy adelante y luego voy atrás. Empecemos con los capítulos 1 al 10, donde se te enseña sobre la adoración a un Dios santo, un Dios eterno, cómo poder adorarle y servirle. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, decía que Dios buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Y esto significa que hay que adorarle y amarle y respetarle de acuerdo a con lo que Dios hable a tu espíritu, ¿sí? Con la profundidad de tu ser. Pero diría yo, la verdad, habría que mantener todo esto conforme a la verdad. Jesucristo inclusive dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ok? Igualmente él mismo dijo, tu palabra es verdad. Entonces ya sabemos cuál es la palabra del Señor, pues su instrucción, y el mismo Jesucristo dijo, tu palabra, en otras palabras, tu instrucción es verdad. Luego deberíamos de adorarle de acuerdo con lo que está escrito en su instrucción, ¿sí? Al Señor no debería adorársele como se te ocurra, simplemente o sea, así es como yo le adoro. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, pues yo adoro a Dios a mi manera, sí, si Dios me ama, pues que me acepte como soy yo. Yo le digo, aquí estoy, Señor, acéptame como tal, yo te adoro a mi manera y a mi manera te demuestro mi amor, y así es como yo le adoro. He escuchado de muchas personas que dicen eso, que dicen, como me nace, así mismo le adoraré. Y bueno, esta es mi muy humilde opinión personal. Yo creo que si el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, eso no significa que esté buscando personas que le amen como les da la gana, ¿sí? Sino como Él lo instruyó, de acuerdo con sus instrucciones, a lo que Él mismo estableció en su escritura sagrada. A adorarle y amarle en espíritu y en verdad podría tener, o sea, sí tiene una parte del espíritu, de lo que tú tengas dentro de tu espíritu, de lo que te nazca, sí, eso es cierto, no voy a decir, pero no es lo único, sí, está bien que tengas algo de lo que te nazca de tu corazón, pero la manera en que tú le ames y la manera en que te nazca amarle debería estar armonizado, bajo mi punto de vista, con lo que está escrito en su palabra. Amarle simplemente como te da la gana terminará siendo una apostasía, ¿sí? Y apostasía significa crear una doctrina falsa. Hay muchos hombres, muchas personas que han formado religiones a raíz de simplemente de sus visiones, de lo que les nace, y muchas religiones y organizaciones han nacido en base a pensamientos, muchas instituciones, y podrían llegar ustedes a comparar este tipo de organizaciones, instituciones y creencias religiosas con lo que está escrito en la palabra. Sin la palabra, sin la escritura, definitivamente eso te va a llevar a una apostasía. Y la adoración basada en solo lo que está escrito, sin buscar lo que Dios hable en tu corazón, correcto, o sea, tiene que ser una mezcla entre las dos situaciones. Adorarle solamente basado en lo que está escrito, sin buscar lo que el Señor te entregue en tu corazón, con su Santo Espíritu, te va a llevar a una liturgia fría, a un legalismo, a un ritualismo. Por eso, definitivamente, repito, repetiría las palabras que dice mi amigo Joseph en su estudio bíblico, deberían de combinarse ambas situaciones. Segunda de Corintios 3:6 dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra, la instrucción acompañada del Espíritu de Dios dentro de ti, se van a complementar y eso te va a dar un equilibrio, ¿ok? Entonces, el propósito del 1 al 11 en este libro es explicarnos en cómo adorar, cómo amar y adorar a un Dios santo y consagrado. Podríamos ir del capítulo 11 al 27, se habla o nos da la instrucción de cómo llevar una vida santa, consagrada, cómo caminar y vivir cada día de acuerdo con los preceptos del Señor. En los primeros 10 capítulos, me regreso un poco, del 1 al 7, habla sobre los 5 tipos de ofrendas principales que se llevaban a cabo en el templo. La esencia de la ley, que de mantenerse en santidad una persona era por medio de presentarle ofrendas en el tabernáculo al Señor. No podría o no puede haber comunión con el Señor si no existe una ofrenda que expíe tus pecados. No podemos tener intimidad
con un Dios santo, con un Dios puro, justo, por encima de nuestra naturaleza, debido a nuestro pecado. Y el centro de la fe de ese pueblo, de la fe hebrea, giraba alrededor del tabernáculo de reunión. Las principales actividades que se llevaban a cabo allí eran los sacrificios, las ofrendas, y estas las pueden ver descritas entre el capítulo 1 y el 7. Y fundamentalmente son 5 ofrendas o sacrificios. Permítanme, yo tomo un poco de agua. 3 de estas ofrendas eran voluntarias. Las tres ofrendas de ellas no estabas obligado a presentarlas, no estabas obligado a hacerlas, no tenías que hacerlas. Eran ofrendas que se hacían de corazón. Y las otras 2 eran ofrendas obligatorias. Las 3 voluntarias eran llamadas el holocausto. Lo pueden ver descrito entre el capítulo 1 y capítulo 2, que son la ofrenda del servicio, y capítulo 3, la ofrenda de paz. Holocausto como tal significa subir a las alturas. ¿Okay? Esta era una ofrenda que consistía en que se daba muerte a un animal, lo degollaban, se ponía en el altar y luego se dejaba consumir por el fuego totalmente. Todo el fuego y el humo subía, ascendía a la presencia del Señor. El Talmud, la tradición oral de la fe judía, dice que muchos milagros se llevaban a cabo en el templo. Uno de ellos, por ejemplo, cuenta que cuando se presentaban los holocaustos, estas ofrendas, el humo de la ofrenda subía totalmente vertical, perpendicular, inclusive aún si había demasiado viento, era increíble cómo ver que ese humo subía verticalmente, y tú sabes que tradicionalmente tú enciendes una hoguera y el humo toma hacia donde va la dirección del viento. Entonces esto le mostraba a aquellas personas que estaban presentes en ese momento de ese holocausto, les demostraba que el Señor recibía esa ofrenda como olor fragante, como algo agradable para Él. Entonces el holocausto como tal significaba que aquella persona que presentaba esa ofrenda se identificaba con ese animal sacrificado, y así como ese animal se consumía completamente, de esa misma manera quien lo presentaba consagraba su vida completamente al Señor, ¿sí? Que ya a partir de ese momento quien presentaba esa ofrenda no iría a vivir para sí mismo, sino completamente consagrado al Señor. Y esto se hacía completamente voluntario. En un momento en el que tú como tal decías, ya, paro, no quiero seguir pecando, no quiero seguirle faltando a su instrucción, a partir de este momento me quiero dedicar al Señor. Señor, de ahora en adelante me consagro a ti, mi vida, yo, mi familia, te consagramos a ti. E ibas al tabernáculo, presentabas esta ofrenda y te identificabas con ese animal que tú consagrabas, el animal que era quemado, y su humo pues subía a la presencia del Señor, del Dios Todopoderoso. Este era el holocausto. Otra ofrenda que se presentaba entonces allá era la ofrenda del servicio. Esto pues no involucraba animales, involucraba solamente una ofrenda de cereales, de granos. Estos cereales y granos se llevaban y se le entregaban al sacerdote. El sacerdote lo presentaba al Señor. Esto era como un simbolismo que básicamente representaba que cualquier cosa que se necesitara para que puedan recoger una cosecha, es la siembra. ¿Me hago entender? O sea, si la siembra en una cosecha no era fácil, implicaba mucha preparación, trabajo, ¿ok? Entonces, una ofrenda de servicio representaba que tú le presentabas al Señor tu servicio, tu trabajo. Cuando tú le llevabas, o cuando ellos le llevaban una ofrenda de grano, el producto del campo, en otras palabras, la representación de ello era, Señor, toda la obra que yo he realizado con mis manos te la consagro a ti, Padre. ¿Sí? Mi trabajo te pertenece, Señor. Esto también era voluntario. Llegaba un momento en que una persona en medio de tantas situaciones decía, bueno, Padre, a partir de este momento yo no voy a trabajar para mí, lo voy a hacer solo para ti. No trataré de agradar a mis superiores, a mis jefes, no. Voy a agradarte a ti en todo una y cada una de las cosas que yo haga con mi trabajo. Con esta ofrenda te lo demuestro. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, si nosotros nos vamos a las palabras que decía Pablo decía que no todo lo que hiciéramos lo hiciéramos para los hombres, sino para el Señor, y después de ello obviamente recibiríamos del mismo Señor recompensa. Entonces no hagas las cosas que tú tienes que hacer por obligación, no las hagas por ser visto por los hombres. Aun si no sean por obligación, no hagas las cosas en esta tierra por simplemente ganar la admiración de otros. No, haz las cosas para ser visto a los ojos del Eterno, del Todopoderoso. Es mi punto de vista, y multiplico o replico las palabras aprendidas en el estudio bíblico de Amishab.
Sería interesante inclusive que hoy, en este momento, tú digas: Padre, todo lo que yo voy a hacer hoy en mi trabajo, lo voy a hacer como si tú fueras mi jefe. O que digas: Padre, esta semana que empieza mañana, la voy a hacer toda y la voy a dedicar como si estuvieses presentándote a ti todo mi trabajo, ¿sí? Imagínate si cada persona que cree en el Evangelio, que cree en su palabra, tomara esa decisión. ¡Wow! Este mundo completamente cambiaría, amigos, ¿ok? Entonces, vamos a dar un corto salto y vámonos al capítulo 3. En el capítulo 3 se presentaba una ofrenda de paz, en la ofrenda de Shalom. En esta ofrenda la persona llevaba un animal, lo degollaban igualmente, una ofrenda de paz, pero parte de este animal era para el sacerdote y la otra parte se quemaba, ¿sí? La otra parte, una parte era para la persona que ofrecía la ofrenda, para llevarla a casa, compartirla con su familia, comerla, y toda esta figura representaba que estabas compartiendo con el Señor una cena íntima, estabas compartiéndole de tus alimentos al Señor. Era como el deseo de hacer una cena en familia, y que en esa cena familiar invitabas al Señor a ser parte de esta cena, por un favor recibido o porque simplemente tenías un momento especial, querías tener un momento especial con la familia y con el Señor Todopoderoso a tu lado, ¿sí? Estas ofrendas, entonces, que acabo de mencionar hasta aquí, eran ofrendas voluntarias. Si nos vamos al libro, vamos al capítulo 4 al 7, vamos a empezar a ver entonces ofrendas que no eran voluntarias, que no eran opcionales. Una ofrenda que era la ofrenda por el pecado. Tenías que ofrecerle un animal al Señor a causa de todos los pecados cometidos, pero estos pecados que habías cometido para esta ofrenda tenían que ser pecados involuntarios, pecados por ignorancia. Estamos hablando de la ofrenda por el pecado, pecados porque se te olvidó o porque no tenías la información adecuada. Entonces llevabas el animal allá, y este animalito pues moría por todos los pecados que habías cometido por ignorancia o por simplemente pecados involuntarios, ¿sí? Hay muchos pecados que en este momento, diría yo, estás cometiendo sin saber que son pecados, pero ojo, la ignorancia o el no saber que son pecados no te justifica, ¿sí? El no saber algo implica igualmente que tienes que pagar por eso, que aunque no lo sepas, lo has hecho, tendrías que pagar. Entonces, por este motivo se presentaba esta ofrenda, porque no te diste cuenta, bueno, cualquier otra cosa, no sé cuáles son los mandamientos, no sé la instrucción, no la conozco todavía. Eso era lo que pasaba en ese momento, ¿sí? Entonces, esta ofrenda era obligatoria, o sea, tenías que ir y presentar la ofrenda. Y la otra ofrenda que se presentaba era una ofrenda ya por la culpa. Esta ofrenda era obligatoria por pecados deliberados, ¿sí? Todos aquellos pecados que tú ya sabías que no debías cometer y aún así los hiciste. Muy seguramente, te lo aseguro, tú que estás viendo y escuchando este video, has cometido alguno de estos pecados, ¿sí? Pues por ese tipo de pecados que ya sabías que no deberías de haber cometido, se presentaba esta ofrenda, que era la ofrenda por la culpa. En especial, esta ofrenda se hacía en el día de la expiación, que era el día del Yom Kippur. De esta manera reconocías delante del Eterno, del Todopoderoso, que habías pecado voluntariamente, por necedad, porque te dio la gana, por rebelión, por lo que sea, pero porque simplemente lo hiciste deliberadamente. Entonces el Señor con esa ofrenda, ojo, esto tiene mucha relación obviamente con el sacrificio del Cordero de nuestro Señor Yeshua. Entonces el Señor quitaba la culpa de ti a través de este sacrificio, ¿correcto? Esto hasta aquí lo que son las 5 ofrendas que se enseñan en el libro de Levítico. Cuando nos vamos al capítulo 8, en el capítulo 8 de este libro, Aarón, el hermano de Moisés, y sus hijos son consagrados al Señor, para que ellos a partir de ese momento sean los encargados de llevar las ofrendas de los hijos de Israel. Ellos fueron designados como mediadores del pueblo, ¿sí? El término sacerdote como tal significa constructor de puentes. Entonces, ellos hacían básicamente el puente o la interconexión entre las personas, el pueblo y Dios, ¿sí? Su función allá, la de Aarón y los hijos de Israel como sacerdotes, era la de representar al Señor ante las personas y de representar las personas ante el Señor. Él tomaba el lugar del pueblo y decía: yo vengo en representación del pueblo, y por eso es que nuestro sumo sacerdote, Yeshua, Jesucristo, el Mesías, él toma nuestro lugar y al mismo tiempo él representa al Señor delante de nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Vamos al capítulo número 9. En el capítulo número 9 se inicia el ministerio sacerdotal, el sacerdocio levítico, y es aquí donde los levitas empiezan a hacer
todos los servicios en el tabernáculo: sacrificios, limpieza, servicios en el templo, el encendido de las velas, todo lo que implicaba el servicio dentro del templo lo hacían los levitas. A partir de este momento se les asignó ello y se inaugura el tabernáculo. Y en medio de esta inauguración, en el capítulo 10, dos de los hijos de Aarón, llamados Nadab y Abiú, se emocionan, se les da una algarabía, por dentro sienten demasiado, y en medio de la inauguración del tabernáculo, yo diría, se tomaron unos traguitos de más, ¿sí? Pero imagínate, tomarse unos traguitos de más en un momento en que se manifiesta la presencia del Señor de una manera sorprendente a estos dos personajes, a estos dos hijos de Aarón, les da por hacer algo insólito. Viendo que el pueblo estaba eufórico en ese momento de adoración, momento tan santo, ellos deciden tomar un poco de incienso y se lo ofrecen sin que nadie se los haya indicado, porque les dio la gana. Dijeron, bueno, vamos a poner incienso aquí, ofrezcámoslo y pare, listo. Y en ese momento, después de haber hecho ellos, después de haber ellos hecho esto, como ven en esta figura, pues cae fuego del cielo y los consume completamente. Entonces imagínate la escena. El Señor entonces manda llamar a Moisés y le dice, mira, dile a los hijos, a Aarón, que ni siquiera llore sus hijos, ¿sí? Que ni se lamente por lo que acaba de suceder. En los que a mí se acercan me santificaré, dijo el Señor, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿qué tuvo que hacer? Callar. En otras palabras, yo, Señor, voy a ser consagrado y no voy a permitir que se me rebaje o que se me dé un mal ejemplo de mi santidad delante del pueblo. Por esto, esta situación que sucedió con los hijos de Aarón parece un poco cruel y severo de hacer esto delante del pueblo, pero ténganlo por seguro que si esto no sucede, si en la inauguración de este servicio que se le estaba empezando a presentar al Señor, Él le hubiese permitido que se hicieran cosas desordenadas o hacer lo que les dé la gana, de relajo y que yo no sé qué o cómo llamarle más, cosas que el Señor no había dirigido, todo este servicio se hubiese podido convertir en un culto de libertinaje, ¿sí? Y eso es lo que juzga el Señor en ese momento, la actitud libertina, de libertinaje de los dos hijos de Aarón, una actitud de irrespeto, una actitud en lo que ellos dos simplemente querían ganar la atención del pueblo para ellos, en lugar de querer darle la gloria al Señor, ¿sí? Ellos deciden ser el centro de atracción y que los demás dijeran, wow, pero es que este par son espirituales, miren esto, wow, ellos son los ungidos, me hago entender, eso es lo que castigó, eso fue lo que castigó el Señor. Ellos quisieron ganar la admiración del pueblo para ellos, ¿sí? Y como ustedes ven que hay muchos casos afuera, en muchas congregaciones de personas que simplemente se ganan la admiración para sí mismo, en lugar de darle la admiración al Señor y la gloria al Todopoderoso, ¿sí? Inclusive yo diría, Padre, tú en la actualidad tienes demasiada misericordia con esta gente. Si estas personas de esas congregaciones que simplemente quieren ganarse las indulgencias para sí mismos, en lugar de darle la gloria al Señor, vivieran en esa época, hace rato estarían calcinados bajo el fuego y el poder de tuyo, Padre Santo, ¿sí? Mateo 23:8 dice, no llames ni rabí, ni maestro, ni padre a otro que no sea Él. Ojo, Mateo 23:8, ni siquiera llames Padre a otro que no sea el Todopoderoso, porque Él es vuestro Padre, el que está en los cielos, amigos. Mi labor en este momento es multiplicar a ustedes un mensaje que me ha sido recibido cuando estudié este libro, se los aseguro, es dirigir su atención al Eterno, al Todopoderoso, al Señor. Nunca voy a querer ganarme su gloria, ni mucho menos ganarme la honra que hay que dársele al Señor, ¿sí? Esto lo hago para que entiendan y comprendan ustedes desde una muy sana doctrina, podría llamarle yo así, desde todo mi corazón. Quiero hacerles entender que la gloria y la honra tienen que ser para el Eterno, para el Todopoderoso, ¿sí? En las religiones idólatras y paganas, todo gira en torno a exaltar a una persona, amigos. Huyan de esa situación, corran, aíslense de todo eso, ¿sí? Pedro rechazó inclusive la exaltación que se le iba a dar a sí mismo cuando había sanado a un paralítico, ¿sí? Pedro siempre le dio la honra y la gloria al Señor. Esta situación que le sucedió a los dos hijos de Aarón nos enseña, amigos, que nos liberemos del error de querer exaltar a las personas, de decir, no, es que el pastor es el ungido, wow, sigamos al pastor,
Pues si es que, mire, hace milagros, sana enfermos, ¿sí? Saca espíritus. Amigos, de todo corazón, honren al Señor. El Señor es el que hace la obra, ¿sí? Utilizará personas, pero no honren a esas personas. Dale gloria y honra al Eterno, al Todopoderoso. Reconoce que el único que merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la admiración es nuestro Señor Santo. Te aseguro que tarde o temprano, cuando desees por algún motivo ganarte la atención, vas a terminar quemado, amigos. Vas a terminar cansado, rendido de tanto estrés y otras circunstancias, ¿sí? Hay muchos pastores y muchos líderes de congregaciones, por querer ganarse la exaltación, terminan rendidos, inclusive terminan hasta abandonando su congregación. Es por su propio ego que se queman, ¿sí? Queriendo ser los salvadores, ¿sí? La labor de un pastor, a mi muy humilde opinión, debe ser solamente de dirigir las personas, de dirigir las ovejas al verdadero pastor, dirigir las personas a nuestro Señor. Que nunca, nunca, amigos, se te ocurra querer ganarte la gloria que se le debe dar solamente a quién, al poderoso, señores, al Eterno. Entonces queda aquí, en este ejemplo del capítulo 10, marcado un precedente para que se tome en serio el servicio al Señor, para que se sepa que esto no es un juego, amigos, sino que no es la oportunidad para ganarse aplausos, sino que es algo muy serio, servir al Señor grande y santo, ¿ok? Simplemente he querido compartir eso con mucho respeto para aquellas personas que lo están haciendo. Capítulo 11 de este libro, entonces, inicia la siguiente sección la segunda sección del libro, en la que se refiere a tu manera de vivir, tu manera de andar, de relacionarte con las personas, con tu prójimo. Y el primer punto del que habla en este tema son las leyes dietéticas, tu manera de comer. Muy seguramente habla sobre las leyes dietéticas porque antes de empezar a limpiar todos tus aspectos internos de tu ser, el Eterno, el Poderoso, te va a cambiar la dieta. En esa época, en Egipto, cuando ellos vivieron en Egipto, ellos comían de todo. Yo te aseguro que el Señor Todopoderoso sabía lo que estaba sucediendo y sabía lo que estaba sucediendo con los microorganismos y todas las cosas que ellos estaban comiendo. Entonces, lo que comes, te lo aseguro, se relaciona muy directamente con tu manera de pensar, de cómo te sientes. Tu manera de comer, amigos, repercute, discúlpenme, en tu estado de ánimo, ¿sí? Tu manera de comer repercute en tu carácter, te lo aseguro. Y entonces el Señor empieza a descontaminarte con sus instrucciones. ¿Quieres descontaminar tu cuerpo? ¿Quieres comprender más la palabra del Señor? Vete a capítulo 11 de Levítico y estudia lo que son las leyes dietéticas. El Señor no hace eso por un mal. Tenlo por seguro que no. Es algo que te lo da para que empieces a descontaminar tu cuerpo de tantas situaciones. Lo primero que hace es cambiar tu nutrición a partir de ese capítulo. Aquí te dice las cosas que deberías comer, las cosas que no deberías comer, y eso no significa que las cosas que no deberías comer sean malas, ¿ok? El Señor creó todo con un propósito diferente. A cada criatura en este mundo le ha dado un propósito específico en la cadena alimenticia, ¿ok? En el mar, por ejemplo, el Señor ha creado unos pequeños seres vivos, unos animalitos que son los limpiadores del mar, unos animalitos pequeños que se encargan de limpiar el mar, de comerse los excrementos, los heces fecales de los otros animales, ¿sí? Ellos son, diría, como la planta de tratamiento de residuos del mar, ¿ok? Ahí están los camaroncitos comiéndose todo, los langostinos comiéndose todos los desechos del mar, y termina uno diciendo, wow, es que esto al ajillo es una delicia. O sea, me hago entender, terminas tú. Después de que estos camaroncitos, estos langostinos y muchos otros se comen los excrementos de los otros peces para mantener limpio el mar, el Señor te dice, no te comas estos dispensadores de basura. Me hago entender, estos son encargados, no son comestibles a los ojos del Señor, amigos. Pueden ser muy ricos, ya te los has comido, pero no te los comas, considéralos inmundos. Pero no, el Señor dice, no, pero es que son deliciosos, eso con limoncito por encima, eso además hasta la potencia sexual me aumenta. O sea, no tomen la instrucción del Señor por fuego, amigos. No es por molestar con J, como diríamos en Colombia. Tomen la instrucción del Señor como una instrucción santa. Él sabe por qué te ha dado estas instrucciones, ¿sí? Entonces,
el Señor establece aquí qué cosas deberías y podrías comer y qué cosas no. Habla de las carnes, de los animales, de las aves de rapiña, por ejemplo. O sea, no vayas a comer un ave de rapiña porque ellos comen animales muertos en descomposición, ¿ok? Y si te encanta el camarón, probablemente te va a gustar comerte un gallinazo, un sopilote, como se dice en México, ¿sí? ¿Te encantan los camarones? Ve, coge un sopilote y ásalo, ¿sí? El cerdo como tal, amigos, el puerco, cerdo, cochino, marrano, como le quieran llamar en distintos países, él tiene su propia función en este mundo. El cerdo es un animal que suda hacia adentro. Él concentra todas las toxinas en su cuerpo, no las saca. Es increíble. Váyanse a YouTube y busque toxinas del cerdo y se van a dar cuenta que el cerdo puede ser muy delicioso, pero casualmente por eso es muy rico. No voy a negar que yo alguna vez comí cerdo, pero padre, tú me dices que eso es malo, yo he desechado el cerdo y el puerco de mi vida, sí, porque yo sé que es un animal que concentra las toxinas y olvídate, tú sabes lo que significa el cerdo para uno, si uno llegara a digerirlo, ¿sí? Pero tú dices, no, qué delicia, el cerdo deliciosísimo, hay unos chicharroncitos. No, amigos, el cerdo come de todo, él se come hasta su excremento. Si ustedes no han visto videos y no saben cómo se trata, cómo se conserva o cómo se le da crecimiento a un cerdo. Recuerda, amigo, el Señor tiene a cada animal en este mundo con su propia función, unos para ser consumidos y otros animales para otros tipos de funciones, ¿ok? El enemigo, el Satanás, el diablo actúa inclusive hasta en tu propia alimentación. Te aseguro que si tú no te alimentas bien como le estipula el Todopoderoso, el Señor en su Escritura, y vas a intentar estudiar la Escritura, estando comiendo estas cosas que él ha considerado inmundas, no vas a entender la escritura, ¿sí? Te va a faltar la atención, vas a tener déficit de atención, falta de memoria y otras cosas, ¿sí? Y no vas a poder aprender nada de la escritura. Entonces, vete a este capítulo 11 de Levítico y comprende y estudia la instrucción que te da el Eterno sobre esto. No es por molestar. Ojo, ¿ustedes creen que el Señor Todopoderoso que creó los cielos y la tierra va a estipular algo porque sí? ¿Porque simplemente le dio por ahí? No, Él conoce qué consecuencias vienen de comer otro tipo de situaciones o de comer animales que Él considera inmundos. Entonces, obedécele, hermano, no es por molestar, te lo recomiendo de corazón. Bueno, entonces, el libro de Levítico luego habla sobre el tema del cuerpo. Él habla de los cuidados, por ejemplo, que debería tener una mujer luego de dar a luz. Habla de leyes de cuidados corporales, de cómo manejar las infecciones muy comunes en esa época, como la de lepra, por ejemplo. Habla aquí en este capítulo de la limpieza en tu casa, en tu hogar donde habitas. En los pueblos idólatras, por ejemplo, no se le daba mucha importancia a este tema de la higiene. Y en la Escritura vas a encontrar aquí instrucciones, por ejemplo, respecto a las necesidades corporales. Decía cómo se debería tratar eso, ¿sí? Dice también entonces aquí la Escritura que no podías estar haciendo el cuerpo es en cualquier parte, ¿sí? O ahí cerca del campamento. Tenías que irte fuera del campamento, hacer un hoyo, cavar un hoyo y hacer obviamente tus necesidades allí y taparlos cuidadosamente. ¿Crees tú que el Señor no sabía qué estaba haciendo y por qué da estas instrucciones? Bueno, en esa época no había sanitarios, pero entonces en esa época se le daba esas instrucciones. Ahora, no es que ahora vayas a coger y diga, no, porque aquí está escrito, dice que tengo que irme fuera a la casa a hacer un hoyo y hacer mi deposición allá, hay que hacerlo. No, él lo hacía simplemente porque eso era lo que sucedía en esa época. Y básicamente la esencia es tener precaución con tus desechos corporales. Muchas leyes vienen en este momento, aquí en la Escritura, estar soportadas actualmente en aspectos científicos muchos años después, ¿sí? Cuando los científicos apenas empezaron a estudiar el tema de las bacterias y que aún a esta fecha aún se siguen descubriendo nuevas bacterias, mira, el Señor ya sabía que todo lo que existe en la humanidad, entonces ya conociendo todo eso, da instrucciones específicas para una vida sana aquí en estos capítulos, para una vida higiénica, nutritiva y en santidad. Porque luego en el libro de Levítico, adelante en los siguientes versículos, habla sobre tu santidad respecto a las relaciones sexuales inclusivemente. Él regula las relaciones sexuales en los seres humanos para que solamente sean hechas bajo el ambiente matrimonial, ¿ok? En esa época, en la época de Egipto,
las relaciones sexuales en los pueblos no tenían ninguna regulación. En muchos casos era ahí todos contra todos, venga para acá, ¿sí? Te casabas con cualquiera, hombres con mujeres o mujeres con hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso era o sea, falta de control en el ambiente sexual en esa época. Y en el capítulo 18, pues habla de no tener relaciones sexuales con cualquier persona, ¿sí? De no tener relaciones, o sea, regula relaciones sexuales con parientes, regula relaciones de evitar, o sea, completamente prohibido relaciones con animales, homosexualismo y términos muy básicos para vivir en santidad, ¿ok? Para vivir como los otros pueblos llenos de perversión vivían, ¿sí? Y que por esa misma causa, por su perversión, pues han sido expulsados. Imagínate, entonces, bajo estas circunstancias, una humanidad malnutrida, inmoral, sucia e idólatra, si el Señor no hubiese expulsado a estos pueblos. Se hubiese autodestruido completamente con el tiempo. Entonces, come bien, sé limpio, ten relaciones sanas con tus semejantes, el matrimonio es algo muy sagrado y si sigues estas leyes, estas instrucciones, la sociedad va a ser civilizada, ¿sí? Y tú vas a poder ver a lo largo de la historia que todos los países que adoptaron este tipo de instrucciones pues fueron avanzando en todos los sentidos. Tú ves como Israel, después de haber nacido de nuevo como pueblo en la historia, en menos de 60 años, ahora son una potencia mundial. Y ves culturas milenarias con miles de años que son un caos. Mira, tú ves la India, por ejemplo, donde nunca se han aplicado estas leyes y son países con un retraso completo. Los países más cercanos a estas leyes han sido civilizaciones, han ido aumentando, han ido avanzando y todos los países que se han alejado de estas instrucciones pues están metidos completamente en la miseria, en la muerte, la pobreza y la enfermedad, ¿ok? Entonces, retomando, vamos un poco más adelante y más rápido, capítulo 19 nos habla acerca de la santidad, nos hace un llamado a la santidad, capítulo 20 nos habla sobre los castigos por el pecado y qué castigos recibirías o vas a recibir por incumplir sus leyes, sus instrucciones, capítulo 21 nos habla de la santidad de los sacerdotes, a ellos se les exigía una mayor santidad, ¿ok? Apocalipsis 1:6 dice que nosotros, amigos, estamos llamados a ser reyes y sacerdotes para el Señor y a vivir diferente a los demás. Entonces se te exige una mayor santidad siendo llamado rey o sacerdote. Capítulo 22 habla de las ofrendas y en el capítulo 23 me voy a extender un poco, habla sobre las fiestas solemnes, que la traducción más aproximada del hebreo al español no sería fiesta, ¿sí? Nosotros hablamos de fiesta y nos imaginamos una rumba total, una recocha como se dice en Colombia, no. Del hebreo al español esta palabra se debería traducir como una cita que tú tienes con el Señor. No son fiestas, son citas y tampoco son las fiestas de los judíos, ¿ok? No deberían de llamarse las fiestas de los judíos ni las fiestas de Israel, ¿sí? En la palabra pueden ir textualmente, dice, estas son las citas convocadas santas del Señor, convocaciones santas del Señor, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en su momento, en el momento que llegue. Y la primera cita de la que habla pues es la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Los panes sin levadura en la palabra representa una vida de total santidad, en la que tú quitas toda la levadura de tu vida. Levadura en la escritura representa el pecado, la hipocresía. Entonces tú sacas el pecado de tu vida y dentro de esta cita pues también se lleva a cabo la fiesta de la Pascua. Entonces cuando formas parte de la cita de los panes sin levadura, lo que representas en ese momento es que tú estás sin pecado, sin levadura, ¿ok? Luego viene en esta instrucción el tema de la fiesta o la cita de las primicias. En estas tres fiestas, lo que los panes sin levadura, la fiesta de las Pascuas y la de las primicias, se simboliza la primera misión del sumo sacerdote, aquel sacerdote que vendría a limpiarnos de nuestra maldad, sí, el Señor Jesucristo, Yeshua, quien ofreció su cuerpo, ojo, sin levadura, para representar los panes sin levadura, santo y sagrado, representando la Pascua y las primicias, porque Él lleva a cabo la redención por medio de su propia sangre, entonces se simboliza en la Pascua.
El Señor, el Señor Jesucristo, Yeshua, simboliza estas tres fiestas: panes sin levadura, Pascua y cita de las primicias o fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias representan la entrega en el tiempo, en el templo, de los primeros frutos de las cosechas. El Señor Jesucristo representaba los primeros frutos de aquellos que habríamos de creer, ¿sí? Después. El Señor representa estos primeros frutos que somos tú y yo, como parte de ese grupo de personas que hemos decidido vivir en santidad para el Eterno, para el Señor. Luego viene en el libro de Levítico la cuarta fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y representa aún el momento en el que el Señor los lleva al Sinaí, y Él hace un pacto con ellos para vivir en santidad. Entonces el Señor les instruye para vivir en santidad. ¿Por medio de qué? De su Espíritu. Entonces necesitamos de su Santo Espíritu para vivir en santidad. Entonces, al igual que en este capítulo, ustedes van a poder ver en el libro de Hechos, capítulo 2, en que aquellos creyentes que estaban reunidos allá empiezan a vivir en el Espíritu también cuando su Santo Espíritu desciende, el Espíritu del Señor, ¿ok? Entonces, después de esto, quedan 3 citas pendientes, amigos, que se han de cumplir cuando venga el Señor por segunda vez. Son las fiestas, y son las fiestas a celebrarse en el mes de otoño. La fiesta de las trompetas es una convocatoria a son de trompeta, donde se toca el shofar. Sí, se convoca al pueblo y hay una celebración de arrepentimiento nacional. El pueblo se prepara para la sexta fiesta, que es la fiesta de Yom Kippur, que en el día de la expiación, en la que cada persona se arrepiente por sus pecados, se arrepiente por lo hecho en contra de la instrucción santa del Señor, ¿sí? Instrucciones para santidad, y en esta fiesta se dice la Escritura que es cuando viene el Mesías, va a ser coronado como sumo sacerdote y va a expiar definitivamente la maldad de la humanidad, ¿ok? Y por último, se menciona la fiesta de los tabernáculos, en la que el Señor ya va a llegar a morar con nosotros por 1000 años más, y vamos a celebrar su presencia con nosotros, ¿ok? Entonces, todas estas fiestas son descritas en el capítulo 23. El capítulo 24, vámonos aquí, nos habla entonces de la iluminación en el santuario, de que el santuario tendría que estar iluminado con esto que ven ustedes allá, que es una menorá. La menorá es un candelabro, una lámpara de aceite de 7 brazos, los pueden contar. En este capítulo se describe la menorá. Se dice, ojo, esto que tiene mucha representación, que la menorá debería ser esculpida a mano con martillo de oro puro. Que esta menorá tiene muchos simbolismos, entre ellos, miren, las 7 velas de la menorá representan los 7 espíritus, las 7 manifestaciones del Señor, ¿sí? El número 7 en la tradición representan algo completo, algo total, la manera en el que el Señor se manifiesta en nuestra vida. Muchos han identificado inclusive la menorá con lo que Yeshua, Jesucristo el Mesías, dijo. Él dijo: yo soy la luz de este mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿sí? Y ustedes saben que el Señor murió martillado, ¿sí? Para convertirse en luz. Él fue clavado en un madero, al igual que esta menorá fue esculpida con martillo. Él fue clavado en el madero con martillo también para convertirse en luz para nosotros, ¿ok? El capítulo 25 nos habla del año sabático. La Escritura dice que cada 7 años se debería dejar reposar la tierra, para que durante ese año el pueblo se dedicara a estudiar la palabra. Esta es una de las pruebas más grandes que tiene la Torá, estos libros, de que la instrucción que el Señor le entrega a Moisés fue inspirada por Dios, ¿sí? El Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que después de 6 años de trabajo, en el siguiente año, en el 7º año, dejaran que la tierra reposara y que no sembraran ni cosecharan nada, ¿sí? Entonces, imagínate la situación. Es como si en este momento te dijeran a ti: mira, trabaja 6 años, en el 7º dile a tu jefe: mira, el siguiente año no voy a trabajar porque me voy a dedicar a estudiar. Vete a tu casa, descansa. El Señor te dice: vete, dedícate a estudiar la palabra, que yo proveeré para ti en el 7º año, ¿sí? Estudia tranquilo. O imagínate la situación: tú tienes un negocio, vamos a suponer que que eres dueño de un establecimiento, de un restaurante, y el Señor te dice: ábrelo por 6 años, no te preocupes que el 7º año, en el 6º año yo te voy a dar lo suficiente para que en el 7º año no tengas que trabajar, cierras tu negocio y dedícalo a aprender mi palabra. O sea,
Eso es actuar por fe, y ahí es donde está demostrado que la escritura es inspirada por el Señor, porque imagínate que esto se lo hubiese, que esto te lo hubiesen dicho a ti. ¿Tú qué dirías? Bueno, ¿y yo qué voy a hacer entonces? ¿De qué voy a vivir el séptimo año? Aunque el Señor te diga, yo te doy el doble en el sexto año, te aseguro que te va a crear la duda, ¿ok? Si no estás consciente de la palabra, ¿sí? Moisés no pudo haber escrito esta ley por sí mismo. Imagínate que él les haya dicho, en el sexto año el Señor les va a dar 3 veces más de cosecha que en los otros años para que les alcance para el séptimo año en el cual no van a trabajar, ¿sí? Imagínate Moisés diciéndole, no se preocupen, en el séptimo no trabajen, en el sexto se les va a multiplicar mucho, hasta por 3, les va a quedar inclusive para el periodo de siembra del siguiente año, del séptimo año. Entonces mira, si Moisés no hubiese escrito esto bajo instrucción del Señor, ¿sí? Y esto no hubiese sucedido, de inmediato se hubiese descartado la veracidad de su palabra, ¿sí? Nadie lo hubiese creído de ahí en adelante. Entonces, eso sucedió por muchos años, ¿sí? Esto es identifica lo sobrenatural de la palabra del Señor. Esta promesa de bendición del sexto año se cumplió literalmente por mucho tiempo para el pueblo de Israel, ¿sí? De nuevo, es una de las pruebas más grandes de la palabra del Señor en la Biblia. Pero, ojo, a pesar de que el Señor cumple esta parte del trato que hace con el pueblo, Él le da 3 veces, les da 3 veces de cosecha en el sexto año, los israelitas terminan por no cumplir esta ley. No sé, por codicia, por incredulidad, por temor, por falta de fe, por cualquier razón, pero aunque ellos tenían abundancia en el sexto año, en el séptimo aún querían seguir trabajando. Entonces, por 490 años, el pueblo de Israel no obedeció esta ley. Hasta el momento que el Señor dijo, bueno, ya, pare, ya es el colmo, 490 años y no quisieron dejar descansar la tierra. Venga, sacó su calculadorcito, 490 años dividido entre 7, ok, me da 70 años, y dijo, por 70 años que no me dejaron reposar la tierra, por esos 70 años, chao, se me van para Babilonia cautivos, ¿sí? En otras palabras, amigos, si el Señor te dice, te pide que hagas algo, te recomiendo que lo hagas. Si tú vas a la escritura, el Señor te da unas instrucciones y no las haces, bueno, mira, no creas que porque hasta ahora no has recibido el castigo por no obedecerles, porque el Señor se ha olvidado de ti. O sea, no está por ahí diciendo, ole, ¿dónde andará este hijo mío? ¿Será que ha incumplido las leyes? No, Él se tarda. Sí, a ver si de pronto reaccionas, si de pronto recapacitas, despiertas y dices, no, Señor, tengo que obedecerte, ya te arrepientes y decides empezar a obedecerle, ¿sí? Si no lo haces, mira, después de un tiempo vas a tener que aprender a la fuerza, vas a recibir lo que te mereces, ¿sí? Pagando lo que debías. No creo que el Señor vaya a esperar 490 años para darte lo que te mereces por no obedecerle, amigo, ¿sí? Y luego de este exilio con los babilonios, de 70 años, imagínate, es el colmo. Después de todo esto el pueblo ni siquiera se arrepintió. Y el Señor va y habla con Daniel y le dice, en Daniel 9, puedes ir al libro de Daniel 9, le dice que los va a castigar 7 veces más porque el pueblo no se había ni siquiera arrepentido, ¿ok? Entonces vas a la calculadora, 70 años de esclavitud, de exilio por 7 veces más, ¡pum!, 490 años de cautividad. Ahí vas a la escritura y te vas a dar cuenta que después este pueblo fue cautivo por 490 años. Wow, bueno, este capítulo del libro de Levítico también nos habla del año del jubileo, que se daba o que se celebra cada 50 años, perdón. Y vamos al capítulo 26, entonces nos habla de las bendiciones de la obediencia, cómo el Señor, el Eterno, te va a bendecir si le obedeces y cómo te va a castigar si le desobedeces. Y por último nos habla del rescate de las ofrendas del Señor, para cuando, o sea, este tema del rescate de las ofrendas del Señor significa que cuando alguien había prometido una ofrenda y por cualquier razón al final se arrepentía o no podía hacerlo, él podía quedarse con esa ofrenda, estamos hablando de las voluntarias. Él tenía que pagar un extra por rescatar esa ofrenda. Ahí se habla un poco de ello. Bueno, entonces esto a grandes rasgos podría llegar a ser un breve resumen sobre el libro de Levítico, sobre básicamente, en otras palabras, la santidad para honra del Señor, la obediencia a las palabras del Señor. ¿Cómo puedes vivir tú en una manera pura, obediente y consagrada al Eterno? ¿Ok? Entonces,
Vámonos a un pasaje del libro de Levítico que voy a recomendar, en el que a mi modo de ver se resume o puede expresar toda la idea del libro. Vámonos a Levítico 20, del 7 al 8, no tienen que buscarlo, aquí se los tengo. Dice: santificados pues, y sed, santifícate, y pues sed santo, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, el Señor, que os santifico. Ojo, santificaos, porque yo soy el Señor vuestro. Y guardad mis estatutos, porque yo, el Señor, los santifico. Entonces, por un lado te dice, santifícate y sé santo. Y luego te dice, guarda mis mandamientos, porque yo soy el Señor que te santifica. ¿Se siente algo de contradicción aquí? Al primero que lea estos dos versículos, a primera vista va a decir, bueno, entonces ¿qué? ¿Me santifico o Él me santifica? Pero mira, en otras palabras, yo te digo a ti, el Señor va a inclinar tu corazón hacia lo que tú desees. Si tú deseas ser impuro y no quieres santificarte, el Señor te va a poner los medios para que sigas ese camino. Sí, si eso es lo que tu corazón desea, al igual que si deseas que de corazón acercarte a Él, tú simplemente ten la disposición de ser santo y el Señor te va a ayudar. ¿Okay? Decide lo uno o lo otro, que como sea, Él te va a dar las herramientas para que logres lo que en tu corazón existe, ¿sí? Si tienes la motivación y tienes el deseo de consagrarte, amigo, el Señor te va a ayudar. Te lo aseguro que tú, por tus propios medios, no lo vas a poder hacer, ¿ok? Tú podrías llegar a tener inclusive el deseo de querer hacerlo, pero el que puedas hacerlo, solo no lo vas a poder hacer. ¿Sí? Solo el Eterno lo va a permitir o te va a dar las herramientas adecuadas para poderte consagrar. Entonces, ¿cuál es la manera de santificarte, amigos? Guarda sus estatutos, ponlos por obra, ¿sí? Pero, ¿qué debe existir para que esto se dé? Para poder guardar sus estatutos y ponerlos por obra, lo que tiene que existir en ti es el deseo ferviente de guardar sus estatutos, ¿sí? El deseo ferviente de santificarte. Pregunto, ¿tienes esa disposición? ¿Estás dispuesto a santificarte para el Señor? Vale, entonces quiero cerrar este video en oración. Señor Padre Eterno, yo personalmente estoy dispuesto, Padre Santo, a entregarte mi vida, Padre. Y aquellas personas que quieran decirle estas palabras conmigo también pueden hacerlo y decir, Señor, entrego mi vida, quiero mantener una vida pura, Señor, una vida sin mancha. Reconocemos, Padre Santo, que con nuestro deseo, no solamente con el deseo de nuestro corazón, no vamos a poder hacerlo, Padre. Te pido, Señor, que abras caminos, Señor, de bendición, Señor, para que estos deseos se hagan realidad, Padre. Tócanos, Señor. Permítanos, Señor, poder tener hambre de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, por todas las personas que están escuchando este video, Señor. Bendícele, Señor, abre su mente, abre su corazón, Padre, para que comprendan el mensaje que tú les estás queriendo transmitir de obediencia, Señor. Este mensaje de obedecer su palabra, Padre. Ábrele su corazón. No permita, Señor, que caigamos en tentación, que todas estas situaciones pecaminosas se alejen de nuestra vida, Padre. Ábrenos caminos de santidad y de pureza, Señor. Estamos dispuestos a entregarte nuestra vida para ti, Señor. Utilízame, Padre, utilízame. Te entrego mi vida, Señor. Y decido, Padre, a partir de este momento, si quieres repetirlo conmigo, decido, Señor, a partir de este momento entregar mi vida y consagrarla a ti, Señor. Quiero ser símbolo de santidad en esta vida y en este mundo para ti, Señor. Quiero aprender de tu palabra, Padre. Multiplicar tu palabra, porque tu palabra es verdad, como lo dijo tu Hijo amado Yeshua, Señor Jesucristo. Cuenta conmigo, Señor. Yo y mi casa estamos para alabarte, para honrarte, para adorarte, Señor. Todo esto, Padre, te lo agradezco y te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo Yeshua. Amén.